Bienvenidos un viernes más a Tusitala, el narrador de historias, el contador de cuentos. Ángel Company 1981. Es ochentero de nacimiento y por convicción. Nació pegado a un libro y desde entonces forman un dúo inseparable. Formado en la AGB y el Bupi Co., se licenció en Filología Inglesa, especializándose en la docencia del inglés y en traducción, que desarrolla intensamente en la actualidad. Ha traducido una docena de libros de temáticas tan variadas como la historia, geografía, patrimonio, libros de ilustraciones, cuentos tradicionales japoneses o el cómic Fairy Quest. Su primera obra publicada fue el poemario Microcosmos en el 2010 y desde entonces no ha cesado de escribir relatos, microrelatos, artículos y poemas que han sido premiados y publicados en diferentes antologías. También ha hecho algunas incursiones en el mundo del cine, dirigiendo y escribiendo el guión del cortometraje Cáncer de Amor. Con Diario de un opositor en paro se inicia en el género del dietario con toques underground. Buenas noches, un viernes más, bienvenidos a Tusitala, el contador de cuentos, el narrador de historias. Hoy, como siempre, pues con Ana María Márquez, buenas noches. Buenas noches, Luis. Y con el invitado especial, Ángel Company, Albert. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Ángel. Empezamos con una pregunta como con dos divisiones. Una cosa que ha llamado la atención al nada más comenzar a leer el Diario de un opositor en paro es que el protagonista que narra pues el día a día tiene, si no me equivoco, 27 años. Corrígeme si son 28 porque tengo dudas. Sí, bueno, yo lo primero que digo siempre es que una cosa es el protagonista, ¿vale? Y otra cosa es el escritor. Y el protagonista sí que tiene unos 27, aunque está escrito en primera persona, tiene unos 27, 28 años más o menos. Bueno, pues la pregunta más o menos era si dirías, Ángel, que es normal a esa edad escribir diarios o lo ves como algo atípico hoy en día cuando existen los blogs en internet. Pues yo escribo un diario. O sea, todas las semanas tengo una libreta de estas así en plan más bonita y tal, con una goma y tal que la protege y guardo o sea, es una especie de acontecimientos de lo que me suele ocurrir. Cosas reseñables, no por obligación, pero sí que guardo un diario personal. Sí, que tienes una rutina ahí de lo que podría ser un blog, ¿no? Un blog personal de internet, pero que lo llevas en un papel, en una libreta. Sí. ¿El diario en sí es una excusa para hablar y dibujar lo que sería el cuadro de la generación de los 80? Me refiero a la herencia y la problemática de esta generación. Vamos a ver, en general el diario nace por la necesidad del protagonista, que ahí sí que me identifico totalmente con el protagonista, o el protagonista realmente yo en esa parte, en esa faceta del libro, es la necesidad de escribir como una forma de evasión. No nace en principio como forma para retratar una generación, porque al principio la escritura nace como forma de evasión, como terapia, yo lo llamo, sí, terapia de escritura, o forma de ocupar la mente en algo cuando estás que no tienes trabajo o tienes, pues eso, te ves que has estado estudiando toda la vida, estás formado, pero llamas a las empresas, no te contrata nadie y realmente lo que quieres, pues la escritura es una forma de evasión. Me llama la atención en el libro, bueno, el personaje también es Luis, ¿no? De nombre. Sí. No sale mucho escrito porque, claro, al ser un diario uno no se pone a sí mismo. Al ser primera persona. Exactamente. Sí. Y bueno, que proponía que se llamara su generación de los 80 la generación X por el tema erótico de aquellos años. Y yo también pues pensaba, podría haber sido también la generación Remember, ¿no? También, sí. Y bueno, pues quería pues, que nos comentaras un poquito, si quieres, sobre esos X-Men, ¿no? que proponías. Sí, pues bueno, justamente ahora antes de encontrarnos aquí en la entrevista estaba hojeando un poco el libro antes de entrar y estaba revisando ese párrafo y me hace mucha gracia. Pues bueno, fue un día que estaba ahí en pleno efervescencia escribiendo y se me fue la olla un poco, ¿no? Y propuse eso, que siempre hay etiquetas, ¿no? Pues si la Beat Generation o la generación tal de los Boyicao, incluso en la literatura ocurre. De los Petit Suisse. O
Sí, o la nocilla experience esta, no sé si lo sabéis, bueno, al principio de los 2000 hubieron varios libros así de la nocilla experience y tal, pues proponía un poco que la generación un poco de nuestra de los 80, de la que yo provengo, que se llamaba generación X, pero no porque fuera, ¿sabes? Porque nos llamaban, en la Wikipedia aparece la generación Y, y me parece muy aséptico. Y yo decía, no, realmente somos la generación X porque hemos visto la evolución de la industria pornográfica en todo su esplendor, desde el papel cuché hasta el Blu-ray o Internet, pasando por beta, VHS, CD-ROMs, Sí, DVDs, Blu-ray. en el diario me acuerdo que Y me estaba, hace sí. mucha gracia releer. O sea, me iba a autocensurar con la editora a la hora de publicar el libro al final, pero dije, bueno, lo dejo y tampoco pasa nada. Y la gente que se ría un rato. Yo creo que es un acierto y además está muy bien que reivindiques. Qué Sí, bueno. el protagonista, vosotros que vos habéis leído el libro, Sí, el protagonista realmente a veces está muy ofuscado y habrás visto, pues eso, que intenta explicar cosas o cuando va a la oficina del INEM o del paro empieza a desvariar, ¿no? Porque a veces que dice, pues es que no, ¿cómo puede ser esto? Toda la vida me han dicho que estudie, que me forme, que me prepare, que sea un buen chico, un buen ciudadano, que pague mis impuestos, lo haga todo bien y ahora no hay nadie que me abra una sí, puerta. me encuentro como Entonces el desplazado, protagonista ¿no? muchas veces, sí, sí. ¿Podríamos decir que te has inspirado o tienes como referente a escritores como Rafael Chirves en su Crematorio, en Totalmente. donde retrata la corrupción, ¿no?, de una sociedad a través de la especulación inmobiliaria, precisamente además aquí en la zona donde yo vivo, en el Levante español, o quizás un Henry Miller, ¿no?, con su Trópico de Cáncer? Totalmente. Realmente fueron, fueron dos obras que me han acompañado en tiempos difíciles y me han ayudado a recordar que la literatura sirve pues para eso, para transportarte a otros mundos, a otras vivencias, para vivir, para salir de tu castillo de cristal o para salir de tus miserias, pero para, en definitiva, vivir otras vidas, otros mundos y conocer otras gentes. Y gracias a autores como esos, pues has podido experimentar la avaricia, la corrupción, la falta de escrúpulos, el todo por el todo para conseguir unos beneficios económicos que se ve reflejado en Crematorio, Ujú. o incluso pues la vida de un bohemio, escritor, un poco borrón que vivía en París de los años 20 del siglo pasado y, y que a veces te dice pues eso, que tampoco la vida de escritor es el Ken Follett con traje y corbata en una oficina en Londres, sino que se puede escribir pues eso, en un poema en una cafetería en el Café Gijón o en un Starbucks o en el metro. Y son autores que me han inspirado mucho. Ujú. Bien, yo lo que tenía pensado, pues preguntarte más o menos estaba ya medio contestado, era Sí, sobre, bueno, sobre el diario de un opositor en paro, quiero repetir el título para que se quede. ¿Es sencillamente lo que dice su título, lo que puede esperar el lector? ¿O quizás hay una parte o una gran parte de obra contestataria, reivindicativa, sobre aquellos años, de lo que sí. estábamos hablando? Claro, es que pasa eso. Mucha gente que, pues eso, ya llevo, como sabéis, este libro llevo casi todo este año 2015 de promoción y Sí, tal, y algunos bloggers que se han leído y el feedback que me llega, su opinión que me llega es decir, vale, pues tampoco es un diario al uso. Y no, pero es que está escrito en forma de primera persona, que es una técnica que se puede utilizar como otra cualquiera, pero sí que es verdad que yo he utilizado, me lo he pasado muy bien escribiéndolo porque ante todo esto para mí es un hobby, pero me lo he pasado muy bien por eso, porque he podido utilizar un personaje que no soy yo y decir las cosas que me ha parecido. Incluso muchas de ellas el lector local, evidentemente la literatura es universal, no está pensado para un lector que viva al lado de mi casa, pero sí que hay muchas referencias de que un lector local pueda identificar con cosas que han pasado aquí en mi pueblo. Por eso el nombre del pueblo aparece escondido, porque no me he querido cebar con. Quiero decir, no me he querido concentrar o focalizar con lo que pasaba en un pueblo o en la calle de al lado, sino que hacer de lo particular algo extensible a lo universal. sí, Algo, pues eso, a lo que aspira la literatura, que es a que gente, por ejemplo, de las Islas Canarias, del País Vasco, Extremadura, Cataluña o Valencia o Madrid, pues pueda verse identificado con ese tipo de comportamientos humanos, vamos a decirlo.
Sí, como que es una actitud o un desarrollo más o menos genérico, una cosa circunstancial de genérico. donde tú vives. Y ha sido algo más o menos, bueno, aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana ha sido una praxis, sobre todo en la costa, casi total, lo que relata un poco el protagonista. Y realmente es eso, realmente, pues eso, no he querido solo que sea pues la muestra de una ciudad o algo que yo conozca un pueblecito pequeño, que es lo que le pasa al protagonista, sino sí que es verdad lo que decías, hacer un poco de reivindicación de cosas que han pasado. Y ahora que me lo preguntas, pues eso, a veces tenía la sensación de que si no lo cuentas tú o no lo cuentan otros, van a pasar los años, la memoria histórica es muy corta y vamos a volver a caer en los mismos errores, en los mismos políticos que nos han estado mangoneando. Mm. Y eso, pues eso, la literatura, pues también si sirve un poco para cambiar Sí, cosas, yo te lo pues preguntaba se porque a utiliza. veces no ese es el propósito inicial que tenemos a la hora de escribirlo, pero luego acaba la No, obra es verdad, siendo, no, pues en no cierto es. modo así, sin darnos cuenta, ¿no? Porque lo llevamos dentro. Mm. No lo era en absoluto, era más. Empezaron siendo unas notas personales mías, como el diario que llevo actualmente y tal, y no tengo aspiraciones de publicarlo. Pensaron siendo notas personales, pero después sí que es verdad que al ver que la situación externa al personaje y la situación interna del personaje iba evolucionando, fue cuando me planteé remodelarlo para convertirlo en lo que ha acabado siendo publicado. Entonces sí que es verdad que acabas, pues eso, reivindicado de una forma o poniendo un poco sobre la mesa unas cosas que si pasan los años se van a olvidar y mucha gente detrás nuestro que viene más joven, pues no se acaba de enterar que acaba de. ¿Qué sucedió esos años para que estemos ahora 10 años de crisis pues muy, muy intensa? Bueno, pues yo creo que la pregunta que yo te iba a hacer más o menos ya no la has contestado porque te iba a preguntar cuál era la causa, ¿no?, que te había motivado a escribir este libro y con esa temática, ¿no?, en concreto y no hacerlo sobre otro tema. Pues la verdad es que es eso. Los lectores o oyentes de la emisora, eh, realmente yo empecé escribiendo poesía. Fue algo pues en plan intimista, fue algo en plan personal y a partir de cierto volumen ya me planteé publicar. Y por eso te digo que después la siguiente obra empezó también como. Yo me he dado cuenta que no sé escribir sobre algo que no sienta. Ujú. Y eso sí que es verdad, eso me ha pasado hasta recientemente que me recomendaron o recomendaron, no, me propusieron escribir un artículo o unas cosas y si no lo veo, ¿sabes? Si no lo siento como propio o como que no me acabo de creer la historia o no me acabo de creer un poco la temática. Claro. Entonces con esto pasó lo mismo. Empezaron siendo unas notas personales que yo lo releo y muchas veces sé que forma parte de esa columna vertebral de la que partió y sé que ha surgido después con el proceso de reescritura, corrección y edición. Pero sí que es verdad que es eso, es algo muy intimista que después ha acabado, para mí, pensando humildemente que podía suscitar un interés al resto de personas. Entonces fue cuando me planteé ya la publicación de este texto. Bueno, Una no lo marca hemos personal. comentado, pero bueno, el libro, pues el personaje y con sus amigos y salidas, pues se mueve por aquí, por Valencia, ¿no? Sí, el personaje es un poco canalla, lo sabes. Sí. Se mueve pues eso, se mueve como un pez en el agua en el mundo del submundo, que digo yo. Le gustaba, pues eso, estaba estudiando entre semana el personaje, no digo yo, sino el personaje, porque realmente el personaje, pues eso, sale, se encuentra con gente que no debe, se acuesta en camas que no debe y bebe cosas que no debe y hace de todo. Hay Pero una inercia. realmente, sí, 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 sí. Realmente es eso, realmente es un espejo de la sociedad. Queramos o no, está ahí. Si sales a las 4 de la mañana por Valencia o por Alicante, Madrid, Barcelona, pues vas a encontrarte, pues, no todo es malo, me refiero, sino que vas a encontrarte, pues eso, con gente que te ofrece drogas o con historias, Sí. ¿no? Yo me he tomado notas. Y eso no podía faltar en algo, un diario. Perdona que te No, no, cortes, Luis, tranquilo, dime. es así, más espontáneo mejor.
No, te decía que me tomé una nota, pues, bueno, había notas para poder tomar, ¿no? Pero una me chocó, me hizo mucha gracia en el libro. Era una frase que hablabas como diciendo, estabas hablando del coche, del transporte, ¿no? De dónde sacar el dinero para regar el coche, ¿no? Entonces esto de regar el coche pues me chocó, ¿no? Me hizo mucha gracia. Y entonces pues bueno, te quería preguntar sobre esto, ¿no? Si habías intentado pues hacer un tipo de lenguaje más coloquial, más actual, ¿no? Que le diera un realismo Sí, y una sí. veracidad al diario. O bien pues era un poco tu forma de narrar sin hacer grandes equilibrios literarios. No, vamos, es la primera respuesta, la primera opción que me dices. Sí que he intentado dar una impronta al personaje de ser un poco canalla. De ser un poco canalla, pero al mismo tiempo estaba estudiando para ser profesor y tienes que impartir una clase en los alumnos con un nivel estándar de lenguaje. Pero realmente como estaba tan cabreado con la sociedad, con una empresa que le utilizaba para engañar a ingleses y vender pisos y forrarse y pagar una miseria al empleado. Y después quiebran, pero quiebran por culpa de que el jefe se lo gasta todo sobornando a gente y metiéndose droga y yéndose de clubs de alterne de alto standing. Entonces el protagonista cuando ve que lo que él quiere es trabajar, que es lo que queremos la mayoría de los españoles, lo que él es trabajar, si puede ser en lo tuyo que has estudiado, pues mucho mejor porque te sientes realizado. Pero lo único que quiere el protagonista es aspirar a una estabilidad que no encuentra. Entonces está muy cabreado muchas veces. Entonces sí que yo me sentía cómodo hablando así o haciendo que el personaje pues tuviera así, si te das cuenta, también cuando relata el viaje de Punta Cana, ¿no? Al Sí, sí, principio del sí, muy libro, bueno. pues realmente yo estaba leyendo ahora el párrafo antes de entrar aquí a la cabina de la radio y yo decía, pues es que hay el párrafo este que dice volver a España es volver al engaño del valor y el precio, volver a los bancos que te van atoxicando, te quieren vender todo, volver pues eso, a esa farsa que estábamos viviendo en aquellos años. A ver. Claro, Pues tienes que yo, ser Ángel, yo por valiente. mi parte, mis preguntas las he terminado. Si te habrá comentado Ana, pues le dejamos siempre un espacio para que el entrevistado diga lo que le apetezca decir. Desde aquí también quiero saludar a Lidia Ortiz, amiga en común, que Sí, gracias a nos ha ella producido esta estamos entrevista. aquí. Se ha producido esta entrevista de una gran chica y exalumna mía de un colegio de Valencia. Y bueno, pues le mandamos Muchas un gracias a saludo ella. desde aquí y que también espero Sí, entrevistarla más adelante. Ya lo sabe. Y bueno, pues ya la escucharemos. si quieres decirnos algo, es tu momento y decirnos dónde encontrar tu libro, por supuesto. Pues nada, muchas gracias por la entrevista. Yo la verdad es que estoy muy contento por la acogida que está teniendo el libro, por el esfuerzo en primer lugar, por el esfuerzo que hizo la editorial, la editorial Ediciones Babylon al decidirse a publicarlo, porque no era una cosa fácil en el sentido de la temática o de ver cómo podía casar el libro en el mundillo editorial. Pero sí que es eso, que está teniendo una acogida bastante buena. Lo hemos presentado pues en un montón de ciudades de España. Hasta este verano, yéndome de vacaciones al País Vasco, lo presenté allí aprovechando que me ofrecieron los amigos de Casa del Libro, me ofrecieron sitio para presentarlo. O sea, estoy conociendo un montón de gente que me está reportando, me está enviando correos electrónicos, WhatsApps, emails con sus impresiones y la verdad es que estoy muy contento con la experiencia. Está siendo una experiencia muy gratificante. Después, el libro lo podéis conseguir de muy variadas formas. En las grandes librerías de España, ¿no? En FNAC, Corte Inglés, Casa del Libro y otras tiendas de cómics de las que distribuye una distribuidora que se llama SD, o sea, tiendas especializadas de cómics y estas tres que os he comentado. Y también en la gran plataforma online de Amazon y en la web de la editorial, que se llama edicionesbabylon.es. Ahí podéis tener, pues en la web de la editorial, sin gastos de envío. A partir de, creo, de 6 euros no hay gastos de envío y os lo puedo enviar también dedicado, porque soy traductor y colaboro con la editorial. Entonces cualquier pedido me llaman y lo puedo dedicar a quien queráis.
Y después me podéis encontrar en redes sociales, en Facebook, me podéis buscar Ángel Compañ con NY. En Facebook tengo una página de fans, podéis ver ahí cosas, microcuentos que publico, imágenes, eventos, nuevas presentaciones, cosas, incluso poner las vuestras. También podéis interactuar conmigo. Y en Twitter sí que estoy bastante activo. Mi Twitter es @herberet, con H. Y eso, Instagram también, bueno, en 1000 historias. Podéis encontrarme, sobre todo Twitter y Facebook, podéis encontrarme muy fácilmente. Y por cierto, Ángel, me habías comentado antes de entrar en directo que tenías una presentación aquí en Alicante, ¿no? Falta más o menos un poco más de un mes y me han confirmado ya la fecha. Tengo el placer de invitaros a la presentación del libro en Alicante, en la librería FNAC de Alicante. Una librería muy conocida y donde nos podemos encontrar el próximo 23 de octubre, viernes, a las 7 de la tarde. Bueno, hasta aquí la entrevista. Agradecerte una vez más, pues eso, que nos hayas dado la oportunidad y la oportunidad de leer tu diario. Bueno, pues yo también quiero darte las gracias, Ángel, por habernos acompañado en este nuevo programa de Tusitala y recordar que el libro se llama Diario de un opositor en paro, de editorial Babylon, para todos aquellos amigos que nos están escuchando y quieran, pues, leerlo.